Lisa, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerle en el aula. Gracias, Hola, Lisa. buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Nos han movido un poco los horarios, estamos igual que usted, estoy un poco perdido todavía. Buenas noches, Lisa. Elizabeth, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Martita, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludar. Gracias. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Bienvenido a cada uno de ustedes. Un gusto poderles tener en esta hora de clase, un gusto poder compartir con ustedes todas las actividades que obviamente se han programado, que ustedes igual ya tienen activados en plataforma y que ustedes ya pueden seguir desarrollando durante toda esta semana, durante el desarrollo de la presente semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, como siempre, en pantalla. Les voy a proyectar el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen que desarrollar en la presente semana. Estamos para el formato recurso de aprendizaje tarea. Estamos con nombre de la asignatura Ciencias Sociales. Estamos en unidad número 6, el proyecto bolivariano. Continuamos viendo el tema número 3, la idea de unidad, la unidad gran colombiana y el Congreso de Panamá son los temas que nosotros vamos a ver. El tipo de tarea, tienen también el objetivo de la tarea y las instrucciones, qué es lo que deben hacer. Prácticamente es algo sumamente pequeño, algo sumamente fácil de desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. En relación a las actividades que ustedes tienen que hacer, dice responda a las siguientes preguntas. En primer lugar, van a investigar. Y si investiga, consulta información sobre los aportes de Eugenio Espejo. ¿Cuáles fueron los aportes más preponderantes de Eugenio Espejo? Es lo que ustedes van a investigar. Luego van a leer cuidadosamente la letra del tema Canción con Todos, interpretado por Mercedes Sosa, y luego van a comparar con los deseos de Bolívar, con los objetivos que tuvo Bolívar al tratar de formar la Gran Colombia. ¿Dónde lo pueden encontrar esta canción? O lo pueden buscar en YouTube con el tema de la canción, que dice Canción con Todos, o lo pueden hacer a través del enlace que se encuentra en la parte de abajo. Pueden encontrar en el link que ya se encuentra en el archivo de la tarea que ustedes tienen ahí, en la parte de abajo. Ahí tienen el link para que ustedes puedan ingresar. Simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar la canción, van a ver la letra y van a hacer una comparación
van a comparar los deseos de Bolívar, van a sacar todos los deseos de Bolívar que obviamente contengan la letra de esta canción. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para la siguiente actividad. Algo bastante pequeñito que no se van a demorar mucho. Recuerden que la entrega del trabajo es en forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos, ilustraciones para ilustrar el contenido de lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que es obligatorio que los estudiantes desarrollen la estructura de la rotulación de la hoja, donde tienen que completar los datos que se les solicita ahí previo al desarrollo de las actividades. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 6 con el tema la idea de la unidad de la Gran Colombia y el Congreso de Panamá correspondientes a la semana número 3, que va desde el 14 de febrero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 14 de febrero, la fecha límite de entrega es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo del 2023. Hay que sigan cumpliendo con cabalidad todas las asignaturas, todas las tareas que ustedes tienen ya habilitadas en plataforma y que es obligación del estudiante seguir cumpliéndoles. Adicional a eso, les anticipo que como ya estamos en la semana número 3 este fin de semana o a más tardar el día lunes de la próxima semana, yo ya empiezo a calificar lo que es el foro de la unidad número 6, la tarea número 1 y también la tarea número 2. Por ende, ya tiene que estar presentadas esas actividades para yo poderles calificar y que ustedes vean la nota que han obtenido en cada una de estas actividades. Así es que, por favor, sigan cumpliendo. Los que no han hecho todavía tienen espacio hasta el día domingo. Hasta el día domingo de esta semana tienen espacio para que ustedes puedan presentar estas actividades y obviamente tengan sus notas respectivas. Recuerden que luego que yo haya pasado ya la revisión, el resto de tareas que sigan ustedes presentando se les considera como tareas fuera de tiempo y por ende tienen una calificación, una valoración mucho más baja en relación que los compañeros que han presentado a tiempo todas las actividades. Recuerden que todas esas actividades no tienen que dejarse acumular hasta el final. La institución les da esa posibilidad que ustedes puedan presentar hasta el final para que no se queden sin nota, pero ustedes, la obligación de cada uno de ustedes es presentar las actividades semana tras semana, tal como se les sigue enviando. Esa es la actividad en el aviso que tenían que darles, el informativo que tenían que darles en relación al proceso de calificación que tendremos ya dentro de esta asignatura y de las otras adicionales que reciben ustedes conmigo. Entonces iniciamos con el desarrollo del contenido de la presente tarea y vamos a ver. Licen. Mande. Buenas noches, Adriana de Aquilema les saluda. Tenemos que estar completos hasta la unidad 6, tarea 2. Exacto. Hasta ahí. La ya. unidad 6, tarea 2. Obviamente ahorita estamos en la semana 3, la Ya. actividad 3 y la actividad 4, eso se le deja hasta el último, hasta el 28 de este mes, hasta ahí está activadas esas tareas. Entonces, y obviamente, hasta el domingo. hasta el domingo tienen que estar el foro, tiene que estar la tarea 1 y tiene que estar la tarea 2. Esas son todas las que tienen que estar. 3 y 4 se quedan hasta el final. Ya, licenciada, muchas gracias. Ya, no se preocupe. Yo en clases les voy a ir avisando periódicamente cuando yo voy a empezar a calificar con la finalidad de que todo el mundo ya tenga presentado sus actividades y obviamente ustedes verán que de una forma asertiva se les está teniendo al día en relación a los trabajos que ustedes siguen enviando, siguen colgando en plataforma, siguen entregando de forma efectiva, entonces les sigue calificando y obviamente ustedes siguen teniendo su valoración, tienen su nota de una forma correcta y oportuna. Entonces ya todo depende de ustedes que sigan presentando de igual manera. Obviamente las personas que por obvias circunstancias se han atrasado, obviamente no es que se van a quedar sin calificación, pero obviamente ya no van a tener la misma valoración que las personas que están dentro del tiempo establecido. Entonces siempre hay que tener eso mucho cuidado, ¿no? Entonces dicho estas actividades, estas aclaraciones, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ver las revoluciones independentistas en lo que es el continente americano, cómo se vinieron dando. Es bastante interesante
todas las actividades que se vinieron dando en relación a los procesos revolucionarios y de independencia en suelo americano. La primera revolución que se dio, la primera independencia que se dio, fue la de Estados Unidos. Estados Unidos se proclamó como el primer país constitucional. Eso quiere decir que tuvo su primera constitución. De hecho, la primera constitución del continente americano es la de los Estados Unidos. Ahí se establecieron deberes, derechos de los ciudadanos, prácticamente, y basados en esta estructura constitucional que se desarrolló en Estados Unidos, también fue el eje fundamental, fue el ejemplo a seguir del resto de territorios que estaban bajo el dominio de los españoles y de los portugueses, y que periódicamente irían liberándose de este yugo opresor europeo y se irían constituyendo en estados libres y constitucionales. En relación a la independencia de América Latina, fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas en el año 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Esto prácticamente son los eventos más relevantes que se empezaron a desarrollar a partir de estos procesos. Hay diferentes causas por las cuales se denotaron todas estas actividades. Parece que ya hemos ido mencionando, ya se les ha mencionado, pero la crisis europea, española europea que se desarrolló, especialmente con la invasión, prácticamente se enfrentaron entre franceses y españoles. Eso generó un debilitamiento de la monarquía española, y obviamente al ocupar directamente Francia, al dominar alrededor de un año al Imperio Español, obviamente esto buscó un total debilitamiento de todos los procesos monárquicos que tenía el Imperio Español. Esto no solamente afectó directamente a los españoles, al Imperio Español en suelo europeo, sino que también empezó a afectar a todas las colonias que estaban asentadas en suelo americano. Vamos a ver cuáles son una de las más importantes causas que se dieron para que se diera este proceso de independencia en toda Latinoamérica. Causas de la independencia latinoamericana. En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas, y dentro de ellas vamos a notar las económicas, las políticas, las sociales y las ideológicas, que fueron las más preponderantes. En cuanto a las económicas, las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. Subieron los impuestos, subieron una serie de actividades. Obviamente el rey Borbón o de la casa Borbón, al tratar de reinstaurar el dominio, en este caso de restaurar la estructura monárquica en el imperio, prácticamente después de las guerras, después de todos los conflictos internos y externos que tuvo el Imperio Español, prácticamente se encontraron con una economía totalmente quebrada, una economía española totalmente disminuida. Esto obligó en este caso al rey de la Casa Borbón, que era prácticamente quien tomó el poder por un lapso de tiempo bastante corto, prácticamente obligó a tratar de reestructurar la parte económica. Y como lo hizo, a través de impuestos, a través de determinadas limitaciones económicas que se venían dando desde la corona. Esto generó inconvenientes y generó descontentos en todas las colonias que se asentaban en suelo americano. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó también la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis. Prácticamente todas las colonias a nivel de Latinoamérica entraron en crisis justamente porque no había una correcta administración. En este caso, los reyes estaban ocupados en otras actividades, obviamente propias de todos los procesos bélicos que se venían desarrollando en Europa, y obviamente descuidaron toda la administración de cada una de las colonias en suelo americano.
En cuanto a las causas políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado la mayoría de sus cargos al rey. Prácticamente los títulos nobiliarios, como de condes, de determinadas actividades que obviamente ellos fueron desarrollando, ya no lo hacían de una forma estructural como lo venían haciendo anteriormente, sino que empezaron a ver todos los procesos de corrupción y empezaron a vender todos estos títulos nobiliarios a determinadas personas que obviamente tenían dinero. Entonces también se generalizó. Uno de los procesos por los cuales se detonaron todos los procesos de rebeliones en suelo americano fue por el descontento principalmente de los criollos. Recordemos que los criollos prácticamente eran españoles mismos, pero nacidos en suelo americano. No eran españoles nacidos en suelo español o europeo. Y esto generó un descontento bastante arraigado, lo que obviamente generó, se sintieron relegados del mando del poder y obviamente esto provocó que organizaran determinados ejércitos con colonos, con agricultores, con personas de las habitantes de las diferentes villas, quienes estructuraron los diferentes ejércitos libertarios que estarían al mando de todos los criollos, en este caso podemos mencionar a Antonio José de Sucre, podemos mencionar a Simón Bolívar, que prácticamente eran españoles, pero nacidos en suelo americano. Obviamente ellos fueron relegados por los Borbones. Ellos dijeron, no, ellos tienen un rango más bajo que los españoles propios y por ende ellos no pueden estar en cargos en los cuales esto determine la administración de determinadas colonias. Eso generó un descontento. En relación a las actividades sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos: jueces, oidores, superiores de conventos, rectores de universidades y otras actividades. Aquí tenemos parte de lo que ya se les ha explicado. Entonces aquí había un descontento total entre los mismos españoles por una pugna de poderes, por tratar de controlar o tratar de ubicarse en determinados puestos. En cuanto a las ideológicas, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y las metrópolis, resaltaron el valor del propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenecía al pueblo. Esa era una de las estructuras principales del movimiento de la Ilustración. A falta del rey, la soberanía vuelve al pueblo, el poder vuelve al pueblo. Derecho de rebelión entre un monarca injusto. Entonces prácticamente ya fueron separando todos estos procesos que les hacían a los reyes seres superiores al resto de la población. Prácticamente con la Ilustración empezaron a ver todos los procesos de igualdad, donde todos los ciudadanos, todos en general, somos iguales y por ende tenemos el mismo nivel de participación. Desde ahí empiezan ya a estructurarse las nuevas ideas de administración pública. En cuanto a la influencia de la independencia de Estados Unidos, ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. Prácticamente ya teníamos la unidad de la República, una estructura constitucional, eso quiere decir un Estado en el cual reconocía una ley suprema dentro de la estructura. Hasta la actualidad nosotros tenemos una ley suprema que es la Constitución. La Constitución es la ley suprema sobre la cual prácticamente la Constitución es el instrumento jurídico mediante el cual, en primer lugar, se establecen los deberes y obligaciones de los ciudadanos, los derechos que tenemos nosotros establecidos en la Constitución, pero asimismo también se estructura toda la organización de funcionamiento del Estado.
En cuanto a la influencia de la Revolución Francesa, aunque se condenaban los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Prácticamente la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa es el eje fundamental, antesala del desarrollo de la revolución de la independencia en Estados Unidos. Entonces, en esta actividad prácticamente son una de las actividades más preponderantes en cuanto como eje fundamental, la Revolución Francesa para que se haya dado la independencia de los Estados Unidos y también se enfoque en todas las ideas humanistas, las ideas ilustrocianistas en relación a ese nuevo enfoque, a esa nueva visión de un Estado constitucional, de un Estado que reconozca a cada uno de los ciudadanos como entes productivos estructurados con derechos o protegidos a través de derechos. En cuanto a Napoleón, vamos a ver qué es lo que pasó durante un pequeño periodo, perdón, un pequeño periodo durante las guerras que se dieron entre España y Francia. Napoleón nombra rey de España. A las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar de su trono. Eso quiere decir que les obligó a dejar cesante su trono. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo que se había producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que propendían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno en toda España. Una ficción, pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, prácticamente estaba al mando de los franceses, llamado por los españoles como Pepe Botellas, justamente porque en este caso José Bonaparte era bastante adicto al licor, en este caso uno de los licores en esta época que era considerado uno de los como la droga hoy en día podría compararse, es el whisky. Entonces, él prácticamente era adicto al licor, entonces por eso se le puso como sobrenombre Pepe Botellas, le pusieron los españoles. Obviamente, el reinado de José Bonaparte no duraría mucho tiempo, a un máximo de 2 años, retomaría el dominio los mismos españoles, con obviamente realizando una pequeña estructura, un pequeño enlace entre las casas virreinales en Europa y obviamente tomaría el control Fernando VII, rey Borbón, de la casa Borbón, quien obviamente prácticamente vendría a sellar, a terminar todo este proceso de monarquías en España, porque repetimos una vez más, este rey Borbón, ¿qué es lo que hizo? Desarrollar una serie de impuestos, aplicar una serie de impuestos no solamente a españoles, sino también a las diferentes colonias, relegar a muchos de los ciudadanos españoles de determinados puestos, lo que generó un descontento, no solo de las principales autoridades españolas, sino también de todos los aldeanos, de todas las personas que generaban comercio en cada una de las villas que iba floreciendo en aquella época, lo que obviamente obligó obviamente desencadenaría a todos los procesos de liberación que se vinieron dando posteriormente. La falta de rey, ocasión de las juntas americanas. Vamos a ver qué es lo que pasó a falta del rey, qué es lo que empezaron a hacer acá en las colonias latinoamericanas. Empieza ya un deterioro de la administración española y empiezan ya obviamente a estructurarse nuevos procesos de control en cada una de las aldeas y de las villas. Las noticias de lo sucedido en España acusaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron 3 tesis.
La primera, el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América Latina, la lealtad de Fernando VII y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenían ningún poder acá en suelo americano. El hecho de haber desaparecido al monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviera a los pueblos americanos, quiere decir que todo el poder de administración, de decisión, obviamente regresara al poder de cada uno de los ciudadanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Este fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito había de ser la primera en toda la historia de América Hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona española. Luego proclamaría sus juntas enseguida a lo largo de 1810. Caracas igual lo hizo en abril 19, Buenos Aires en mayo 25, Bogotá el 20 de junio y Santiago de Chile en agosto 18. En México, el cura Hidalgo daría en los pueblos, en el pueblo de Dolores, esto es en Guanajuato, el 16 de agosto, el grito de independencia, movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Ese fue el lema, ese fue el eslogan que obviamente utilizaron, utilizó el cura Hidalgo, obviamente para proclamar la independencia y la liberación de los españoles también en suelo mexicano. De las juntas a las guerras de independencia, ya en esta primera etapa ya hemos visto las juntas cómo se fueron formando de una forma breve en todo el continente americano, en todas las colonias que estuvieron ocupadas por los españoles. Ahora vamos a ver que el resto, no todo fue pacífico, no todo fue de una manera normal, sino obviamente que se recurrieron a guerras para poder independizarnos de la opresión de la corona española. Las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota de los ejércitos de Lima y Bogotá, ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio las juntas no eran independentistas, se decían depositarios interinos de la soberanía, hasta que retornara el rey legítimo. Pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas se multiplicaron. Desde 1811, la proclamación sin ambagajes de la independencia en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue de manera inmediata. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer su dominio en todo el territorio latinoamericano, salvo en Cartagena, Buenos Aires y Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años durante todo este proceso. Uno de los eventos más preponderantes dentro de la historia de la liberación de los diferentes procesos es la de Haití y de Santo Domingo. Prácticamente recordemos que Haití prácticamente fue o es hasta la actualidad una isla considerada país, obviamente en su mayoría constituidos por personas afrodescendientes. Y por ende, esta isla en un inicio, durante esta etapa, estaba controlada directamente por los franceses. Y los franceses obviamente instauraron de forma definitiva todos los procesos de esclavitud. Ahora vamos a ver con todos estos procesos de evolución, de liberación, cuál es el aporte que tuvo Haití en el desarrollo de todos estos procesos. Francois Dominique Tussaud Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla de la Española y la dirigió entre 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses.
hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En el año de 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América Latina, en este caso dirigido por negros. En 1822, las tropas haitianas sometieron a parte oriental de la isla La Española, que recobraría su independencia de Haití en el año de 1844. Pero lo que se llama, o lo que se llamara República Dominicana, no conseguiría su independencia de España sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. Prácticamente Haití, ¿cuál es el aporte fundamental de Haití al desarrollo de la liberación y confirmación de nuevos estados? Es la liberación o es la declaración de forma inicial de la abolición de todos los procesos de esclavitud en este país, en lo que hoy es Haití y Santo Domingo, fueron los países donde prácticamente se abolió todos los procesos y todas las formas de esclavitud. Obviamente esto trataron los españoles de que todas estas ideas de liberación de los esclavos no llegase al resto de territorios americanos. Lamentablemente no se dio así, y toda esta idea de liberación, de abolición de la esclavitud, se regaría por el resto del continente en todos los procesos libertarios que se venían dando periódicamente. En cuanto a la independencia de México, México y América Central se conformaban el virreinato de Nueva España. Sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfar con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811 y 1815. Esta incluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y a la expedición de la primera Constitución de México, que introducía un Estado liberal y de reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarlo. El general Félix María Calleja, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, fue prácticamente muerto a través de este proceso que obviamente se habían inventado también los españoles, los procesos de la ley de la Inquisición. Lo hizo fusilar en el año de 1815. Fusilados frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclamó en 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobernante de México sea un príncipe europeo. Hasta que ello pueda concretarse, nombraron regente a Agustín de Iturralde. Al año siguiente, se proclamó emperador de México, lo que rechazaron los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas también se desarrollaron e intentos de reconquista por parte de los españoles, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llegó una expedición de 4,000 hombres a suelo mexicano, que fueron obviamente rechazados y repelidos. En este proceso dieron paso a ciertas normalizaciones. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833, España solo reconoció la independencia mexicana hasta el año de 1839. En relación a la liberación de América Central, Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias tomaron
un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, siendo su principal ciudad de Guatemala. La Constitución, noviembre de 1824, cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativos y judiciales propios, tal como lo estipula la evolución constitucional. La estructura que tenía los Estados Unidos prácticamente tomaron en cuanto a las funciones del Estado o los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes principales del Estado? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El general José Francisco Morazán, durante el año 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación y los llevó a una guerra civil durante los años 1838-1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México. En 1841 Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazado, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al Virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en el año de 1904 por acción directa de Estados Unidos, que para controlar el Canal de Panamá promovió que se forme una república aparte e independiente. Esto es una pequeña explicación de todos los procesos de liberación que se han venido desarrollando durante todos estos procesos coloniales que se iban formando, obviamente, y que se fueron determinando, que periódicamente nos fuimos liberando de toda la dominación, tanto de ingleses, franceses y sobre todo de españoles. Esos son los temas que nosotros hemos visto. En relación a ustedes tienen ya el tema de la tarea. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la siguiente hora. Señoras y señores, me despido de ustedes. Gracias, licenciado.